Bien, empecemos esta nueva clase entonces. Nosotros en la clase anterior nos quedamos hablando acerca de lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff, ya que es una de las tres leyes principales que se utilizan en el análisis de los circuitos eléctricos. Las otras dos leyes, aparte de la ley de corriente de Kirchhoff, son la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de Ohm, ¿ya? Bien, entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff, recuerden, nos dice que las corrientes que entran en un nodo ya deben tener el mismo valor que las corrientes que salen del nodo. O sea, por ejemplo, si yo aquí tengo la corriente I1 y la corriente I3 que están entrando a este nodo de aquí, la suma de ambas, digamos que me da 10 amperios. Eso quiere decir que la suma de la I4 y la I2 también deberían dar 10 amperios, ¿no? Eso lo vimos en la clase anterior. Recuerdo que en la clase anterior le pusimos valores, por ejemplo, la I1 me parece que le pusimos 5 amperios, si no estoy mal. La I3 le pusimos 3 amperios. Ya, la I4 asumimos de que tenía 4 amperios, un valor de 4 amperios. Y la I2, ¿cuánto tiene que valer? Debería valer también 4 amperios, ¿no? Porque de esa forma la suma de estas corrientes, el sumatorio de todas estas corrientes me va a dar cero. Las corrientes que entran al nodo se consideran positivas y las que salen del nodo se consideran negativas. Eso es lo que dice la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff aquí me quedaría. Las corrientes que entran al nodo son la I1 y la I3, que se suman, ¿no? Tienen signo positivo. Y las corrientes que salen del nodo son la I4 y la I2, ¿no? Que en este caso ellas van con signo negativo, ¿no? Entonces, eso de ahí llego y lo igualo a cero. Y entonces voy a tener la I1 vale 5 amperios, la I3 tiene un valor de 3 amperios, la I4 tiene un valor de 4 amperios, la I2 tiene un valor de 4 amperios. Y entonces tengo que cero es igual a cero, ¿no? Y entonces eso quiere decir que la ley de corrientes de Kirchhoff se cumple. Matemáticamente, este valor es verdadero. Entonces eso, lo que me está diciendo las matemáticas es que la ley se cumple. ¿Ya? Eso es la ley de corrientes de Kirchhoff. Corrientes que entran al nodo se consideran como corrientes positivas y corrientes que salen del nodo se consideran como corrientes negativas. La ley de corrientes de Kirchhoff es el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? Entonces, si entran 5 amperios y 3 amperios por aquí, sumados ellos llegan a 8 amperios. Si salen esos 8 amperios de este nodo, ya, ese valor es el que tiene que salir, ¿no? No es que entran 8 y salen 9, o salen 7, o salen menos corriente o más corriente. El mismo valor que entra al nodo, ese mismo valor tiene que salir. Ya, por eso es que las dos corrientes, la I4 y la I2 sumadas, tienen que dar 8, ¿no? Que fueron los 8 amperios que entraron inicialmente. Bien, entonces vamos a resolver unos ejercicios a continuación. Ya, veamos este problema que está aquí. Nos dice, en la siguiente red eléctrica, determine las corrientes desconocidas I1, I4, I5 e I6. Son las corrientes que hay que determinar, ¿no? I1, I4, I5 e I6. Aquí nosotros tenemos un esquema, ¿no? De una red eléctrica. Ustedes no ven aquí elementos como tal, solo están colocando las corrientes que circulan por los caminos, ¿no? Por las diferentes conexiones pues, que hay en este circuito. Ya no están colocados los elementos, ¿no? El objetivo de colocar así el gráfico es poder aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Inmediatamente, o sea, enfocarse en lo que interesa cuando se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff y esos son las corrientes, ¿no? Lo que nos interesa es ver cómo son, cuánto valen las corrientes, qué sentidos tienen las corrientes, ¿no? Identificar los nodos, ¿no? Entonces, eso es lo que aquí en este gráfico se está representando, ¿ya? Tiene un objetivo netamente educativo, ¿no? Para aprender a usar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, yo tengo el primer nodo, el nodo 1 de acá, este punto de interconexión, y veo que de este nodo
están saliendo 60 miliamperios, como se puede ver acá, y también salen 20 miliamperios, como se puede ver acá, ¿no? Y hay una corriente I1 que está entrando. Entonces tengo tres corrientes aquí, dos corrientes que están saliendo y una corriente que entra. En el nodo 2, en cambio, yo tengo una corriente que sale, que es la I1, y también la I6 que está saliendo del nodo 2, y la I4 es una corriente que está entrando. En el nodo 3 tengo cuatro corrientes alrededor del nodo 3. De ellas, dos están entrando, la de 60 miliamperios y la de I5 que está aquí, y están saliendo 40 miliamperios y 4 por acá. En el nodo 4 tengo tres corrientes que llegan, ya, o dos, perdón, 20 miliamperios y 30 miliamperios que entran, y la I5 que está saliendo. Y finalmente en el nodo 5 está entrando la corriente I6, eh, entra también la corriente de 40 miliamperios y sale la corriente de 30 miliamperios, ¿no? Bien, entonces apliquemos, ¿no? La ley de corrientes de Kirchhoff en los nodos que nosotros disponemos para determinar las corrientes desconocidas. Eso vamos a hacer. Por cierto, LSK, como ustedes pueden ver aquí, dice LSK. LSK es la abreviación de ley de corrientes de Kirchhoff. Ya, ley, sí o no, de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Entonces, por eso es que es LSK, ¿no? Vendría a ser la abreviación. Ley de corrientes de Kirchhoff, ya, LSK. Entonces, vamos a aplicar LSK. Es muy común abreviar, porque es muy largo ese nombre. Entonces, es muy común decir, apliquemos LSK. Entonces, vamos a aplicar LSK en el nodo número 4. Así vamos a empezar a resolver este problema. Bien, vamos viendo. ¿Cómo quedaría el SK en el nodo 4? Las corrientes que entran van con signo positivo. Entonces esto sería 20 miliamperios, ¿ya? Más 30 miliamperios. Y la I5 es una corriente que está saliendo del nodo, por lo tanto ella va negativa en la ecuación. Menos I5, eso va a ser igual a cero, ¿ya? Entonces yo aquí despejando la I5, ¿a qué me queda igual que la I5 vale 50 miliamperios? Eso es lo que valdría la I5. Entonces, fíjense, ¿no? Yo tengo en esta ecuación el I5, lo paso a la derecha, pasa como positivo, y me queda I5 igual a 50 miliamperios. ¿Ok? Bien, vamos con el nodo número 1, que es este que está acá. Ahí apliquemos LSK en ese nodo. ¿Cómo nos quedaría la ecuación? Nos queda de la siguiente forma. Corrientes que entran son positivas. ¿Cuál es la corriente que entra a ese nodo? Al nodo 1 está entrando la corriente I1, ¿ya? La corriente I1 es una corriente que está entrando en ese nodo. ¿Cuál corriente están saliendo? 60 y 20 miliamperios. Entonces, la ecuación, la ecuación me va a quedar así, ¿no? I1 que va positiva menos 60 miliamperios menos 20 miliamperios. Eso de ahí es igual a cero. Y de aquí yo digo entonces que la I1 va a ser igual. Voy a despejar la I1. Me quedaría estos dos términos de aquí, 60 y 20, pasan a la derecha como positivos, ¿no? Ya sumados. Entonces me quedaría 80 miliamperios, ¿no? Entonces colocamos I1 vale 80 miliamperios. Ok, vamos aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 5, que es este que está aquí abajo. Corrientes que entran son positivas y 6, 40 positivas, y sale la corriente de 30 miliamperios. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, corriente I6 es positiva, los 40 miliamperios también son positivos. Corriente
de 30 miliamperios es negativa, ¿ya? Y eso es igual a cero. Entonces, aquí yo despejo la I6. ¿Cuánto me da la I6? Sería 40 menos 30, que da 10. 40 menos 30 da 10 miliamperios y esos 10 miliamperios pasan al lado derecho de la ecuación o al otro lado de la ecuación como negativos, ¿no? Porque acá quedan positivos, entonces pasan al otro lado negativos. Entonces, I6 sería igual a menos 10 miliamperios. Ya, ¿qué significa? Miren, aquí dio algo que llama la atención. La corriente me está dando negativa, ¿ya? La corriente está dando negativa. Bien, ya regresamos nuevamente a tocar este tema, ¿no? De por qué está dando negativa. Sigamos resolviendo el problema al final. Revisamos por qué nos da negativa la corriente. Bien, entonces vamos con el nodo número 3. El nodo número 3 está aquí, es el nodo en el centro de esta red. A ese nodo llegan o entran las corrientes de 60 miliamperios y la corriente I5 y se van o salen de ese nodo la corriente I4 y la corriente de 40 miliamperios. Por lo tanto, por lo tanto, yo tengo lo siguiente, ¿no? O sea, voy a tener como corrientes positivas las que entran, entonces sería 60 miliamperios positivos más I5 positivos y salen I4, o sea, va negativa, menos I4 y menos 40 miliamperios y eso es igual a cero. Entonces yo aquí tengo dos corrientes, ¿no? En esta ecuación. Me parece que una de ellas ya las calculé, efectivamente. La I5, fíjense, ya está calculada. La I5 vale 50 miliamperios. La I4 es la incógnita entonces en esta ecuación. No tengo la I4 todavía, la debo determinar. Entonces la I4 va a ser igual ¿a cuánto sería igual? Veamos, sería 60 miliamperios más I5, que vale 50. O sea, hasta ahí tengo 110 miliamperios, 60 más 50, 110 miliamperios y menos 40, ¿no? O sea, 110 menos 40 me da 70 miliamperios. Ok, entonces me va a quedar 70 miliamperios. Sí, la corriente I4, si ya despejo I4, me va a quedar igual a 70 miliamperios. Entonces la corriente I4 es igual a 70 miliamperios. Ok, muy bien. Ahora, nos hace falta solo la corriente en el nodo 2. El SK en el nodo 2. Tal vez no es necesario hacer este último paso porque yo puedo ver que la corriente I1 ya ya la hemos calculado. La corriente I5 también ya está calculada. La corriente I4 que me pide el enunciado también ya está calculada y la corriente I6 también ya está calculada. Entonces, yo hasta ahorita ya terminé de hacer el problema, ¿no? Porque eso era lo que me pedían calcular. Bueno, sin embargo, veo que aquí en la diapositiva está que apliquemos la LSK en el nodo 2. A ver, este paso de aquí sí es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer al aplicar la LSK en un nodo, que todavía no he hecho, no he aplicado la LSK, yo voy a comprobar, ¿no? Que la ley se cumpla con los valores ya calculados. Por ejemplo, yo ya calculé I1, ya calculé I4 y la calculé I6. Entonces, si yo aplico la LSK y la LSK se cumple en este nodo, ¿qué quiere decir? Que estas corrientes están bien calculadas. O sea, que yo no me he equivocado en hacer los cálculos, porque las leyes se deben cumplir. Si la ley no se llega a cumplir, si la LSK no se cumple en el nodo, quiere decir que una de estas corrientes está mal calculada, una o varias. Entonces, habría que revisar el ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar LSK en el nodo 2.
La corriente que entra positiva y la corriente que sale negativa. Entonces, I4 es positivo y las corrientes que salen son la I1 menos I1 va negativa y menos I6 que también va negativa y eso es igual a cero. Muy bien, entonces yo llego y reemplazo los valores. I4 es 70 miliamperios, ¿ok? I1 es 80 miliamperios menos 80. Y la I6 vale menos 10 miliamperios, o sea que hay que colocar aquí menos 10 y eso es igual a cero. Y yo me doy cuenta que sí se me va a cumplir, ¿no? Perdón, sí se va a cumplir la ecuación, o sea, sí me va a quedar cero es igual a cero, lo cual ratifica con matemáticas de que la ley se está cumpliendo en el circuito. Veamos, 70 menos 80, ¿cuánto me da? Me da menos 10, ¿no? 70 menos 80 me da menos 10. Y aquí está menos por menos, queda más. O sea, sería menos 10 más 10 igual a cero, ¿no? Anotemos eso aquí. Sería menos 10 más 10 y eso es igual a cero. O sea, en otras palabras, cero es igual a cero. Quiere decir que la ley se cumple en el nodo 2, ¿ya? Este, bien, entonces ese es el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué es importante darse cuenta aquí? Aparte de que la ley se está cumpliendo. Esta partecita de acá, yo les dije que les iba a comentar nuevamente esto de que la corriente da negativa aquí. Fíjense cómo la corriente, el I6, me dicen que da negativo. Eso es muy importante para que la ley acá abajo se cumpla. Si, si yo, por ejemplo, me da negativo y no le coloco ese signo negativo acá, ¿qué va a suceder? Va a suceder que no se me cumple la ley. ¿Ya? Entonces, más o menos lo que quiero que se den cuenta es que las matemáticas hacen que la ley se cumpla si es que nosotros hacemos bien todos los cálculos. ¿Ya? No cambien de signo. Si les da un signo negativo en una corriente, no hay que cambiarle el signo y ponerle positivo porque estarían haciendo mal. Deben trabajar con ese signo negativo en sus cálculos siempre. ¿Ya? Si da negativo, hay que seguir trabajando con el signo negativo. Ya, ahora, físicamente, ¿qué significa un signo negativo? Este signo negativo significa que la corriente I6, que ustedes la ven así dibujada hacia abajo, esta corriente, como pueden ver, está así. Esa es la I6, va hacia abajo. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué representa el negativo ya físicamente? Lo que representa es que la corriente I6 está mal dibujada. ¿Ya? Es una corriente que no debería tener el sentido así como le han puesto aquí, hacia abajo, sino que debería tener un signo, un sentido opuesto al mostrado aquí, ¿ya? Por eso salió negativa, porque el signo que se ha considerado está equivocado. El símbolo, perdón, el sentido, perdón, que se ha considerado está equivocado. Es al revés, es para arriba. No. Ahora, cuidado con llegar y venir y borrar la corriente tal como está dibujada. Dicen, ah, no, entonces como está mal, yo la voy a poner y la voy a dibujar al revés. No se hace eso, ¿ya? No se hace eso. Cuidado con hacer eso. Ustedes al circuito lo dejan ahí tal como está. Ustedes, las matemáticas les están protegiendo, ¿no? O se podría decir que con las matemáticas, si yo utilizo los signos que me salen en los cálculos, no voy a cometer ningún error. El hecho de que el circuito no haya sido bien dibujado en un inicio no es ningún problema para hacer cálculos, ¿ya? Eh, Muchas veces esto es normal, ¿no? Que los circuitos eléctricos, las corrientes no estén bien dibujadas. Porque muchas veces cuando uno empieza a analizar un circuito eléctrico, asume los sentidos de las corrientes en los elementos de la red, ¿ok? Y eso implica de que hasta las polaridades, pues pueden salir, en los elementos pueden salir equivocadas, ¿no? Entonces, pero luego, al hacer los cálculos, uno va viendo de que hay ciertas cosas que le quedan negativas, por ejemplo, otras positivas, etcétera. Entonces ahí se va dando cuenta de que los sentidos no son los correctos, los que uno fue eligiendo.
Pero como uno trabaja con la parte matemática en los cálculos, ya sobre todo, entonces no hay problema. Sigue trabajando con las matemáticas que tiene, con los cálculos que tiene, con los signos que tiene, y las cosas se van a cumplir. Por ejemplo, miren, yo le coloqué el menos aquí, -10, ¿y qué pasó? Que la ley de corrientes de Kirchhoff se me cumplió, ¿ya? Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con cambiarle aquí el sentido. El sentido lo dejan ahí. Ustedes ya saben de que ese sentido es incorrecto y por eso trabajan con los signos negativos en sus cálculos, ¿ok? Esa es la manera correcta en la que se trabajaría. Bien, dice, aplica la ley de corrientes de Kirchhoff en el siguiente circuito. Encuentre IX en ese circuito, ¿ya? Entonces, en este circuito que ustedes ven aquí, nosotros tenemos una fuente de corriente de 44 miliamperios, una resistencia R y otra fuente de corriente de valor 10IX, ¿no? Esa es la corriente que entrega esta fuente, 10IX, ¿ya? A ver, entonces, en este circuito, una de las fuentes es una fuente independiente. Por el símbolo que tiene, que es como un círculo, yo me puedo dar cuenta de que se trata de una fuente de corriente que es independiente, ¿ya? Mientras que la de acá el símbolo que tiene es como un rombo, ¿no? Eso quiere decir de que se trata de una fuente dependiente, ¿ya? Las fuentes dependientes son fuentes que dependen, por eso el nombre, ¿no? Dependen de o una variable que está en otro lado del circuito. Entonces, fíjense en aquí cómo esta fuente dependiente de corriente depende de la corriente IX. Es una fuente dependiente de corriente, se dice, ¿no? Porque depende de otra corriente. Ya su valor que entrega de corriente depende de otra corriente que es la IX. Hay fuentes también de corriente dependientes que dependen de algún valor de voltaje en alguna otra parte del circuito. Es otro tipo de fuente. Ya, en este caso, en este circuito, estamos hablando de una fuente de corriente dependiente. Es una fuente dependiente de corriente que es dependiente de corriente. Ya, es medio redundante, pero así se dice. A veces se dice fuente dependiente de corriente controlada por corriente, ¿no? Para no estar diciendo dos veces la palabra dependiente. Ya. Entonces, digámoslo así mejor, es una fuente dependiente de corriente controlada por corriente, controlada por otra corriente, ¿ya? Que en este caso es la corriente IX. Nos dicen que determinemos la corriente IX, ¿ya? En este circuito. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? La ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, aquí nosotros a este nodo llamémosle el nodo A y vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Eso vamos a aplicar. Entonces, ¿cómo serían las corrientes que llegan al nodo A? Corriente que llega al nodo A es la de 44 miliamperios de esta fuente. Y yo tengo dos corrientes que salen del nodo A, la corriente IX, que viene por esta rama, y la corriente 10IX que viene por esta rama de acá. Ya, entonces apliqué, pongamos ahora sí la ecuación, sería corrientes que entran positivas, entonces es 44, perdón, 44, ya, miliamperios positivos. ¿Cuáles salen? La corriente IX, que es la corriente que está por aquí saliendo, y la corriente que viene por acá, que sería 10IX, ¿no? Entonces va negativa porque sale menos 10IX, eso de ahí es igual a cero. Yo aquí tengo una ecuación con una sola incógnita que es la IX y tengo que resolver la ecuación, ¿no? Despejar la IX. Entonces voy a hacerlo paso por paso. 44 miliamperios menos, saco factor común IX, que multiplica a 1 más 10, ¿no? Y eso sería igual a cero. Estoy sacando factor común IX. Despejo la IX, entonces voy a llevar a la IX a tratar de aislarla, ¿no? De dejarla solita en un lado. Entonces, tengo aquí la IX que está como negativa, todo esto. Lo voy a pasar al lado derecho para que se haga, para que quede aislada, ¿no? En un lado de la ecuación.
Entonces, tengo 44 miliamperios, va a ser igual a Ix que multiplica Ix que multiplica a 11, ¿ya? Y por lo tanto, la Ix va a ser igual a 44 miliamperios dividido para 11, onceava 1, onceava 4, y la Ix me queda igual a 4 miliamperios. Esa es la respuesta, ya, de este problema. 4 miliamperios, ¿no? Entonces, fíjense en cómo se ha resuelto, ¿no? El circuito, cómo hemos calculado la corriente Ix en este circuito, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo A, ¿ya? Ahí en ese nodo A está la corriente de interés, que es la corriente Ix. Entonces, aplico la ley de corrientes de Kirchhoff, me queda una ecuación que tiene a la variable que a mí me interesa calcular, la Ix. Fíjense cómo entran 44 miliamperios, son positivos, sale la corriente X y sale la corriente 10Ix, entonces coloco esas dos corrientes negativas en la ecuación y igualo a cero. Esa es la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Y de ahí aplico el álgebra, ¿no? Si no están, si se han olvidado un poco del álgebra, tienen que ponerse a practicar. Ya es importante manejar bien el álgebra al hacer el análisis de circuitos eléctricos. Entonces yo tengo 44 miliamperios menos Ix que multiplica 1 más 10. Aquí estoy aplicando factor común. Ya de estos dos términos saco el factor común que es la Ix. Y me quedaría 1 más 10, ¿no? Me quedan 44 miliamperios igual a Ix por 11. Aquí estoy sumando 1 más 10, me queda 11. Despejo, el 11 pasa a dividir al otro lado y me queda 44 miliamperios sobre 11. Eso es 4 miliamperios a la larga, ¿no? Si es que ya hago la simplificación. ¿Ok? Ese es el resultado, 4 miliamperios. Bien, hablemos ahora de la ley de voltaje de Kirchhoff. Ya, la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta sería la tercera ley, ¿no? Que vamos a revisar. Eh, las otras dos son la ley de Ohm y la ley de corrientes de Kirchhoff. Bien, la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de las caídas y o elevaciones de voltaje en un camino cerrado, ya en un lazo, debe ser cero en cualquier instante de tiempo. ¿Ya? La ley de voltaje de Kirchhoff viene también de la ley de la conservación de la energía, ¿no? En los circuitos eléctricos. Entonces, si yo tengo una fuente de energía, por ejemplo, yo tengo aquí una fuente de energía, una, una batería, ¿no? Ahí está mi fuente de energía. Digamos que ella tiene 9 voltios de energía eléctrica, ¿ok? 9 voltios. Y yo le conecto unos elementos. Voy a conectar una resistencia aquí, otra resistencia acá y otra resistencia acá. Tres elementos, tres resistencias conectadas en serie. Y de esos 9 voltios, ¿sí o no? Cuando la corriente empieza a circular, parte de la energía se va a quedar en cada uno de estos elementos. Una, de los 9 voltios que tiene el circuito, parte de esa energía eléctrica, de esos 9 voltios, se quedan aquí, otra parte se queda acá y otra parte se queda acá, ¿no? Se va cayendo la tensión, se dice, ¿no? Entonces, yo voy a asumir como que tengo, no sé, digamos como que tengo un voltaje aquí, pongámosle, no sé, unos 4 voltios, asumamos. El segundo, digamos que tenemos unos 2 voltios, ¿ya? Entonces, por principio de conservación de la energía, si este circuito tiene 9 voltios que ingresan, ¿ya? Entonces, que alimentan, ¿no? Es el potencial eléctrico, ¿no? Que está disponible para alimentar a este circuito. Entonces, si tengo los 4 voltios, los 2 voltios aquí, acá en el último elemento deberían haber ¿cuántos voltios? Para que se cumpla el principio de conservación de la energía.
Deberían haber dos, perdón, 3 voltios, ¿no? 3 voltios deberían haber en el último elemento. ¿Por qué? Porque si sumo los voltajes que tienen estos elementos, deben darme 9 voltios, que son el voltaje que viene de la fuente. Entonces sería 4 más 2 6 más 3 9 voltios. ¿Ya? ¿Por qué? Por el principio de conservación de la energía. Hay 9 voltios disponibles y esos 9 voltios se consumen en el circuito eléctrico. ¿Ya? Entonces, la corriente eléctrica justamente eso es lo que hace, ¿no? El momento que se cierra el circuito y la corriente empieza a circular, entonces hay una entrega, se llega la energía a este elemento, ¿no? La energía llega con los electrones de la corriente, ¿ya? En este elemento, luego hay otra parte de la energía que se queda acá y otra parte se queda acá, ¿no? En este elemento de acá. Ya, entonces, eso sería. Entonces, el voltaje también cumple esto del principio de conservación de la energía en un camino cerrado, ¿ya? Si yo tengo 4 2, el último tiene que obligatoriamente ser 3 voltios para cumplir el principio de conservación de la energía. La energía que entra no se crea ni se destruye, sino que se transforma. O sea, yo no puedo tener 9 voltios aquí y por acá, al sumar los voltajes, me van a dar 12 voltios o me da 4 voltios, un voltaje menor. ¿Ya? Teóricamente debe dar el mismo voltaje, ¿ya? Ya en la vida real, bueno, hay ciertas pérdidas en donde también se pierde algo el voltaje, ¿no? Entonces puede ser que ustedes vean que los elementos, la suma de los voltajes en los elementos no da necesariamente el voltaje que tiene la fuente, ¿no? En este camino cerrado, ¿ya? Puede dar un poquito menos y es por las pérdidas en los conductores, por ejemplo, ¿ya? Pero es un poquito menos nomás que va a dar, da prácticamente lo mismo. Bien, entonces esto es el principio de conservación de la energía desde el punto de vista del voltaje. ¿Ya? Nosotros tenemos entonces, esto es muy importante, lo que ahorita les voy a mencionar, mucha atención. Cuando aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, tenemos que estar claros de la convención pasiva. ¿Ya? La convención pasiva. ¿Qué nos dice la convención pasiva? La convención pasiva, recuerden, nos decía, bueno, esto creo que no lo he explicado todavía, ¿no? Pero ¿qué es la convención pasiva? Nos dice lo siguiente, cuando entra la corriente en un elemento como este de aquí, un elemento pasivo, ¿ya? Que es una resistencia. Por donde entra la corriente, ahí ustedes deben colocar la polaridad positiva del elemento, ¿ok? Por donde entra la corriente. Si yo tengo un condensador que es un elemento pasivo y mi corriente viene así, entonces, ¿dónde hay que poner el positivo en este condensador? Por donde entra la corriente, o sea, en el lado izquierdo. Aquí es en donde iría el más de ese condensador. Si tengo un inductor y así mismo, ¿no? Tengo un inductor, un elemento pasivo, la corriente viene, entra por aquí, aquí coloco el más, ¿ya? Por donde entra la corriente. Perfecto, eso es muy importante darse cuenta, ¿no? Entonces, habiendo dicho aquello, yo ya puedo colocar las polaridades, por ejemplo, en este circuito que está aquí, en los elementos pasivos. Puedo colocarle, por ejemplo, la polaridad a esta resistencia, a la de acá y a la de acá. Coloquemos las polaridades. Coloquemos las polaridades. Entonces, este de aquí, como por ahí, por la izquierda entra la corriente, ahí va el más. En el de acá, la corriente, ¿qué hace? La corriente circula, viene así y entra por la parte de arriba. Entonces ahí va el más. La corriente continúa y entra por el lado derecho de esta resistencia. Ahí hay que colocar la polaridad positiva de esta resistencia, el más, ¿ya? Y eso sería, ¿no? Esa sería la cuestión. Entonces, ¿por qué es importante aplicar la convención pasiva al analizar la ley con la ley de voltaje de Kirchhoff? Porque una vez colocada la polaridad, ¿ya? Nosotros podemos identificar si en este elemento, por ejemplo, o en este elemento o en este elemento,
O incluso en este elemento que está acá, la fuente, por convención pasiva, también su corriente sale del positivo. Es una fuente que entrega energía. ¿Ya? Entonces la corriente sale por el positivo. Cuando una fuente está entregando energía, hay que obligatoriamente colocar la corriente como que sale del positivo, ¿ya? Como está aquí. Esta fuente no se está cargando, ella está entregando energía. Entonces sale el positivo, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué yo tengo aquí? Yo tengo lo siguiente, fíjense lo que está pasando. Tengo una, por ejemplo, la resistencia que tiene los 4 voltios, esta resistencia aquí que tiene los 4 voltios, esta resistencia que tiene los 2 voltios y esta resistencia que tiene los 3 voltios, este, son resistencias que todas ellas tienen una corriente que entra por positivo. Entonces, en ellas es, lo que está pasando es lo que se conoce como una caída de voltaje. Cuando ustedes tengan algo así como esto, esta manera de comportarse la corriente y la polaridad positiva por donde entra la corriente, esto se conoce como una caída de voltaje. Aquí en ese elemento hay una caída de voltaje, ¿ya? En la fuente, en cambio, en este circuito, en la fuente lo que está sucediendo es una elevación de voltaje porque la corriente está saliendo por el positivo, ¿ya? Ahí se conoce como una elevación de voltaje. Entonces, fíjense, ¿no? En este circuito, ¿yo qué tengo? Tengo aquí, ahí tengo 9 voltios. Aquí hay una caída de voltaje que yo le asumí de 4 voltios. Sigue la corriente, entra por positivo. Entonces, esto de aquí es como una caída porque la corriente está entrando por positivo. Una caída de 2 voltios. Y finalmente, los 3 últimos voltios que faltarían de caída, ¿no? Para completar los 9 voltios que entraron de la fuente o que habían disponibles de la fuente. Ahora, ¿qué sucede en la fuente? Que el voltaje se vuelve a elevar. Entonces, fíjense, la corriente viene así, hay una caída aquí, viene así, hay otra caída acá, viene así, hay otra caída acá. O sea, hay un paso de energía, transferencia de la energía hacia el elemento. Y finalmente, aquí en la fuente, vuelve a haber una elevación, otra vez 9 voltios, 4 caen aquí, 2 acá, 3 acá, vuelve a elevarse el voltaje, 9 voltios, 4, 2, 3. Y así sucesivamente, ¿no? Caída de voltaje, caída de voltaje, caída de voltaje, elevación. Caída, 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 elevación, ¿no? Y la corriente está ahí continuamente en circulación en este circuito eléctrico, ¿ya? Entonces la corriente no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿ya? Ahora, matemáticamente, eso que les acabo de decir se colocaría de la siguiente forma, ¿no? Miren la ley de voltaje de Kirchhoff, lo que dice es que la sumatoria de la caída de voltajes menos la sumatoria de las elevaciones tiene que dar cero. Entonces, las caídas se colocan con signo positivo. ¿Cuáles son las caídas aquí? 4, 2 y 3. Entonces, en la ecuación hay que colocarlas con signo positivo. Entonces, yo aquí a colocar mi ecuación, ¿no? A ver, vamos viendo. Sería 4 positivos más 2 positivos más 3 positivos. Y la elevación, puse esta caída, esta caída, esta caída y viene la elevación de ahí. La elevación ya es de 9 voltios. Entonces sería, la elevación dice que va con signo negativo. Entonces voy 9 voltios y eso es igual a cero. 4 más 2 6 más 3 9. 9 menos 9 da cero. Eso, cero es igual a cero. Entonces es verdad, no se cumple la ley en este circuito. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a la ley de voltaje de Kirchhoff en el circuito. ¿Ya? Muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Sobre todo esto de aquí que es la convención pasiva. Cuando la corriente entra en un elemento pasivo, por donde entra la corriente hay que colocar el signo positivo, ¿ya? Esto se llama convención pasiva, ¿ya? Mientras que en las fuentes, como la fuente que está aquí abajo, las fuentes que entregan energía, la corriente la tienen saliendo del signo de la polaridad positiva. Esta es una fuente que está entregando energía a este circuito.
Entonces yo a la corriente, por eso la puse como que tiene este sentido, porque está saliendo del positivo. Al poner la corriente así como que sale del positivo, yo estoy diciendo, esta es una fuente que entrega energía. Si yo hubiera puesto la corriente como que entraba al positivo, yo estaría diciendo que esta fuente está recibiendo energía por convención pasiva, ¿ya? Entonces, por lo general, ustedes van a ver en los circuitos que nosotros analicemos, van a ver que las corrientes siempre salen del positivo. ¿Por qué será? Eso es porque nosotros los circuitos que vamos a analizar, en esos circuitos, por lo general, la fuente lo que va a estar haciendo es alimentando al circuito, entregando la energía al circuito. Entonces, por eso es que siempre colocamos la corriente como que sale el positivo, ¿ya? Ojo con eso, muy importante. Ok, entonces yo aquí en este gráfico tengo, fíjense, tengo un elemento que tiene dos terminales, el terminal A y el B. La corriente está entrando por arriba, por el terminal A, por eso se coloca el más arriba, ¿no? Porque por ahí entra la corriente, convención pasiva, ¿ya? Eh, Esto de aquí, que está aquí dibujado, ¿sí o no? Ya con el voltaje, con la caída de voltaje, es lo mismo, así como está dibujado, yo lo puedo dibujar de otra manera. Y son la misma cosa, ¿ya? Sino que la polaridad del voltaje se representa ahora con una flecha, ¿no? Esa flecha representa caída de voltaje. O sea, la punta de la flecha es en donde iría el terminal positivo y la parte que no tiene punta, ahí estaría el terminal negativo, ¿no? Entonces la corriente entra por arriba y yo tengo que poner la punta de la flecha que representa un voltaje, representa una caída de voltaje con la flecha hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente está entrando por este punto, por el terminal A. Entonces la polaridad positiva vendría acá arriba. Ahí es en donde se coloca la punta de la flecha, ¿ya? Es común también a veces encontrarse con esta nomenclatura. Es bastante común, ¿ya? Yo en las clases la suelo utilizar, ¿no? Entonces, mucha atención con eso. Ya, ahora, hay una cosa adicional. La caída de voltaje, ¿ya? Es lo mismo que lo que se conoce como diferencia de voltaje, ¿ya? La caída de voltaje es una diferencia de voltaje. Entonces, ustedes pueden ver las diferencias de voltajes que hay aquí, ¿no? Fíjense, yo empiezo en este punto, yo tengo 9 voltios. Luego se cayeron 4 voltios, ¿ya? Llegaron y cayeron 4 voltios. Entonces yo en el punto de acá ya no voy a tener 9 voltios. Cuánto creen que voy a tener? Tendría 9 menos 4, ¿no? O sea, aquí en este punto yo tendría 5 voltios. Luego, en el elemento que sigue, cayeron 2 voltios. Es decir, que en este punto de acá, yo lo que voy a tener son 3 voltios. En este punto de aquí, yo voy a tener 3 voltios, ¿ya? Y en el último elemento, caen justamente los 3 voltios que están aquí, ¿no? No es coincidencia, no es coincidencia. Que nos dé 3 voltios aquí, eso es lo que hay disponible para este elemento. Entonces, esos son los que quedan aquí, ¿ya? Y ¿cuánto debería quedar en el punto de aquí? El último punto, en el último punto, que es por donde ya la corriente retorna a la fuente, que es este puntito que está aquí. En ese puntito lo que va a quedar son 0 voltios, ¿no? Por lo general a ese punto nosotros le conectamos la tierra, ¿no? Al terminal negativo de la fuente, que es por donde retorna la corriente, conectamos nosotros la tierra, ¿no? La tierra eléctrica, ¿ya? Entonces, bien, ustedes pueden ver entonces de que hay una diferencia de voltaje en el elemento, entre sus terminales. Hay una diferencia de potencial, se dice. Aquí hay 9 voltios y acá hay 5 voltios. Quiere decir que este terminal tiene un voltaje diferente al terminal de acá. Hay una diferencia de voltaje, ¿ya? Y yo puedo ocupar una ecuación para calcular el voltaje del elemento. Por ejemplo, yo puedo ocupar una ecuación que trabaja con 9 voltios y con 5 voltios para calcular los 4 voltios del elemento, ¿ya? Esa fórmula está acá. Es la fórmula de la diferencia de voltaje en un elemento, ¿ya? Y me permite calcular qué cosa, la caída de voltaje.
La caída de voltaje es este 4 voltios, por ejemplo. Ya, entonces, por ejemplo, para este elemento que está aquí, el de 4 voltios, la fórmula me dice que el voltaje de este elemento es igual al voltaje en el terminal A, un terminal, menos el voltaje en el otro terminal. ¿Ya? Entonces, para este elemento de aquí, para este elemento que está aquí, ¿cómo me quedaría llamémosle a este terminal de aquí A, y a este terminal de acá llamémosle terminal B? Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Quedaría voltaje AB va a ser igual a voltaje A menos voltaje B. Entonces, voltaje AB va a ser igual. ¿Cuánto vale el voltaje A? El voltaje en A vale 9 voltios. Entonces voy a colocar ese valor, 9 voltios, menos el voltaje en B. El voltaje en B es 5 voltios. Entonces coloquemos eso, menos 5 voltios. Y el voltaje AB, entonces va a ser igual a 4 voltios, ¿no? Que como ustedes pueden ver es el mismo voltaje del elemento. O sea, yo acabo de calcular el voltaje del elemento. Acabo de calcular la caída de voltaje en el elemento, ¿no? Utilizando, ¿cómo lo hice? Utilizando los voltajes entre sus terminales. La diferencia de potencial, utilizando la diferencia de potencial, la diferencia de voltaje. O sea, ocupando esta fórmula que está indicada aquí, ¿ya? Ojo, esta fórmula aplica únicamente, ¿ya? Así como está aquí escrita, aplica para caídas de voltaje. Aquí yo tengo una caída de voltaje, la corriente entra por acá, ahí hay un positivo, esto es un elemento pasivo. Entonces, esto, recuerden, es una caída de voltaje. Si yo tuviera una elevación de voltaje, ¿ya? O sea, como sucede aquí con la fuente, donde la corriente está saliendo en cambio por el positivo. Entonces, esta ecuación no se la puede aplicar así nomás, ¿no? Cuidado. Cuando es elevación de voltaje, cuando es elevación de voltaje, el voltaje AB se hace negativo realmente, ¿no? Entonces me va a quedar, la ecuación me va a quedar menos BA, ¿ya? Más BB, o sea, queda la ecuación al revés. Esta de aquí es para elevaciones. Esto es para elevaciones, ¿no? Si nosotros tenemos una elevación en un elemento con terminales A y B, entonces para calcular el voltaje en el elemento, la elevación de voltaje, yo debo utilizar la fórmula, pero con signos opuestos, ¿no? Menos BA más BB, ¿ya? Entonces dice, esta es para caídas y esta que acabo de anotar aquí abajo es para elevaciones de voltaje, ¿ya? Bien. Entonces, con este problema terminamos, ¿no? La clase. ¿Ya? Veamos. Nosotros tenemos estos elementos que ustedes ven aquí. Son parte de una malla, ¿ya? O de un lazo también, ¿no? Esto también es un lazo. Entonces, nos piden que escribamos la ley de voltaje de Kirchhoff para el circuito mostrado en la figura. ¿Cómo quedaría? Piensen cómo quedaría la ley de voltaje de Kirchhoff. Bien. Entonces, bueno, ya han pensado, me imagino tal vez algunos pudieron dar con la solución, ¿no? De cómo quedaría la ley de voltaje de Kirchhoff. Bien, les voy a explicar. Nosotros tenemos aquí una corriente, ¿ya? Esta sería una corriente de malla.
¿ok? Aquí en este gráfico ya la han dibujado la corriente de malla. Yo tengo que respetar esto, ¿no? No puedo ya llegar y cambiar el sentido de la corriente en este gráfico, ¿no? Es un circuito en donde ya tienen colocada la corriente. Yo trabajo con esa corriente, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí una corriente que hace esto, ¿no? Fíjense cómo la corriente hace esto, ¿ya? Entonces, recordemos la convención pasiva. ¿Qué decía la convención pasiva? Cuando yo tengo un elemento, por ejemplo, una fuente, la fuente tiene su terminal positivo y negativo. Y esta fuente tiene la corriente, su corriente, que está saliendo por el terminal positivo. Entonces, ¿qué sucede en esta fuente? ¿Qué sucede con el voltaje de esta fuente? En esta fuente hay una elevación de voltaje. ¿Por qué? Porque la corriente está saliendo por el positivo. Convención pasiva. Ahora, si yo tengo un elemento, por ejemplo, un elemento pasivo puede ser una, no sé, se me ocurre una resistencia eléctrica, ¿ya? Y en esta resistencia eléctrica yo tengo el siguiente escenario, la corriente entra por arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer inmediatamente? Colocar por donde entra la corriente el signo positivo, ¿ya? Y recuerden que cuando una corriente entra por un signo positivo, se dice ahí que en ese elemento hay una caída de voltaje, caída de voltaje. Muy bien. Entonces tenemos estos dos escenarios de acuerdo a la convención pasiva, caída de voltaje y elevación de voltaje. ¿Ya? Entonces, viendo esto de aquí, ¿qué tenemos nosotros aquí? ¿Elevaciones o caídas? ¿Qué es lo que sucede? Vamos viendo. Tenemos una corriente que viene así. ¿Ya? Entonces voy a dibujar esa corriente. Una corriente que está haciendo esto. Esto está haciendo esta corriente. Así viene. Ahí viene. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo, ¿qué sucede en la fuente B1? En la fuente la corriente está saliendo por el positivo. Por lo tanto, en B1 hay una elevación. La corriente continúa y en B2 la corriente está entrando por positivo. ¿Ya? Entonces ahí hay una caída. En esta resistencia B2 es una caída. Continúa la corriente, entra por positivo en este elemento. Entonces el voltaje en este elemento que es B3 es una caída de voltaje. Sigue la corriente, entra por negativo, por el negativo de esta fuente, B4, y sale por positivo. O sea, es una corriente que está saliendo por el terminal positivo en esta fuente. Por lo tanto, en esta fuente hay una elevación de voltaje nuevamente. Y en este último elemento, el que tiene voltaje B5, la corriente está entrando por positivo. Es decir, que en este elemento hay una caída de voltaje. ¿Ya? Entonces yo pudiera utilizar mi ley de voltajes de Kirchhoff, ya voy a anotarla acá arriba, porque acá arriba tengo espacio. Ley de voltajes de Kirchhoff, ¿cómo me quedaría? Las caídas de voltaje, las caídas de voltaje son positivas, entonces sería B2 más B3. ¿Cuál es otra caída de voltaje? La de B5, ¿no? Entonces esa va positiva. Y las elevaciones se colocan como negativas, ¿no? Entonces sería B1 es una elevación y el B4 es otra elevación. Y eso de ahí es igual a cero. Esa es la respuesta. Esa es la ley de voltaje de Kirchhoff aplicada a este circuito. ¿Ok? Ahora, una forma, o sea, la forma que yo ahorita les acabo de explicar es una manera de encontrar la ecuación aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. Pero hay otra manera. ¿Cuál es esta otra forma? Es una manera mecánica y la verdad es que yo preferiría que ustedes ocupen esa forma mecánica, ¿sí o no? Sin andar analizando si tenemos elevación o caída, porque a veces uno se puede equivocar, ¿no? Cuando analiza de esta forma la ley de voltaje de Kirchhoff. Es mejor y suele ser más seguro usar un método mecánico, ¿ya? O sea, un método que siempre es efectivo, ¿no? Para
determinar la ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Cuál es ese método? Vamos a verlo. Entonces yo voy a usar el otro método para hallar la misma ecuación. Veamos. ¿Qué hago? Yo llego y me ubico en un punto determinado en el circuito. Por ejemplo, me voy a ubicar aquí, ¿ya? Y empiezo a seguir a la corriente de lazo, que es esta que está aquí, ¿no? Sigo a la corriente de lazo, voy siguiendo, siguiendo, y fíjense con qué signo me acabo de encontrar ahorita en este elemento. Me acabo de encontrar con un signo menos, que es este que está aquí, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que colocar el voltaje, que el primer voltaje con el que me encuentro, tiene que ir con signo negativo, ¿ya? Debe ir con signo negativo. Entonces yo voy a colocar eso, coloco menos V1, ¿ya? Sigue la corriente y se encuentra con un positivo, entonces coloco más V2. La corriente continúa, continúa y se encuentra con otro signo positivo, coloco más V3, coloco el primer signo con el que me encuentro en el elemento. Más V3, sigue la corriente y se encuentra con un negativo acá, entonces coloco menos V4, sigue la corriente y se encuentra con el más de aquí, coloco más V5 y se cierra el ciclo, ¿no? Porque ya coloqué el menos B1. Entonces sería esto de aquí igual a cero. Y ustedes pueden notar claramente que las dos ecuaciones son la misma ecuación, ¿no? Tal vez están, el orden de los términos no es el mismo, pero son la misma ecuación las dos, ¿ya? Entonces, el último método, el que acabo ahorita de explicarles, es el método que yo les recomiendo que se aprendan, que siempre lo utilicen para aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ok? Bien, con eso damos por culminada esta clase. Gracias.